Nunca pensé que la noche de Año Nuevo se convertiría en el momento más humillante de mi vida. Ahí estaba yo, Carmen, de pie en el umbral de lo que una vez fue mi hogar, sintiendo como mi propio mundo se desmoronaba bajo mis pies. Las palabras crueles de mi madrastra aún resonaban en mis oídos, mezclándose con las risas burlonas de mi hermanastro. Lo que no sabían era que mi padre me había dejado algo más que recuerdos, una llave que cambiaría todo para siempre. Si te gustan este tipo de historias de superación y justicia, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque siempre compartimos relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros seguidores. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi padre falleció después de una larga enfermedad. Yo tenía 25 años y trabajaba como diseñadora gráfica freelance, viviendo en la casa familiar que él había heredado de mis abuelos. Era una hermosa propiedad colonial en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines que mi madre había cultivado con tanto amor antes de su muerte cuando yo tenía apenas 12 años. Durante los últimos 5 años de su vida, papá había estado casado con Esperanza, una mujer que llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 20 años. Ella vino acompañada de su hijo Diego, apenas 2 años mayor que yo, un hombre perezoso que nunca había trabajado un día en su vida. Desde el primer momento, sentí que algo no estaba bien con ellos, pero papá parecía genuinamente enamorado, y yo no quería ser la hija problemática que arruinara su felicidad. La enfermedad de papá fue progresiva y dolorosa. Durante esos meses terribles, yo fui quien estuvo a su lado día y noche, llevándolo a las citas médicas, administrando sus medicamentos, cocinando sus comidas especiales. Esperanza y Diego aparecían esporádicamente, siempre con excusas sobre compromisos importantes, pero yo podía ver en sus ojos que solo estaban esperando el momento inevitable. Una semana antes de que papá muriera, me llamó a su habitación. Estaba muy débil, pero había una urgencia en su voz que me puso alerta. Con manos temblorosas, sacó de debajo de su almohada una pequeña llave dorada, antigua y ornamentada. «Carmen, mi niña», me dijo con voz entrecortada, «quiero que guardes esto con mucho cuidado. Cuando llegue el momento, cuando todo parezca perdido, busca en el estudio, detrás del retrato de tu madre. Esta llave abrirá algo que cambió todo para ti y para la verdad de esta familia». Le pregunté qué significaba, pero él ya estaba muy cansado. Solo me hizo prometer que no se lo diría a nadie, especialmente no a Esperanza ni a Diego. Guardé la llave en mi collar, donde siempre llevaba un pequeño medallón que había sido de mi madre. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y trámites. El funeral fue pequeño pero emotivo, con mis amigos y algunos colegas de papá acompañándome. Esperanza se comportó como la viuda perfecta, llorando en el momento justo y recibiendo las condolencias con elegancia calculada. Diego, por su parte, parecía más interesado en evaluar el valor de los objetos de la casa que en mostrar respeto por el hombre que lo había acogido como hijo. Los primeros meses después del funeral transcurrieron con una tensión palpable. Esperanza comenzó a hacer cambios sutiles en la casa, rearreglando muebles, cambiando cortinas, sugiriendo que algunos cuadros estaban muy anticuados. Yo trataba de mantener la paz, pero cada cambio se sentía como si estuvieran borrando la memoria de mis padres. Diego, mientras tanto, se había vuelto más agresivo y territorial. Comenzó a referirse a la casa como «nuestra casa» cuando hablaba con sus amigos, y más de una vez escuché a Esperanza hablando por teléfono sobre planes para la propiedad. Cuando les preguntaba directamente sobre estos comentarios, siempre tenían explicaciones vagas y me hacían sentir como si estuviera siendo paranoica. La situación se volvió insostenible cuando Esperanza comenzó a sugerir que yo debería buscar mi propio apartamento. «Ya eres una mujer adulta, Carmen», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es hora de que hagas tu propia vida. Esta casa es muy grande para nosotros solos, y Diego necesita espacio para establecerse». «Ney», yo me negaba rotundamente. Esta era mi casa, el lugar donde había crecido, donde estaban todos mis recuerdos con mis padres. Además, legalmente, yo tenía tanto derecho a estar ahí como ellos, o al menos eso creía. La tensión llegó a su punto máximo durante las fiestas navideñas. Esperanza había invitado a su familia extendida sin consultarme, llenando la casa de extraños que se comportaban como si fueran los dueños. Diego había convertido el antiguo estudio de papá en su sala de juegos, instalando una enorme televisión y llenándolo de sus cosas. Cuando protesté, me dijeron que estaba siendo dramática y que tenía que adaptarme a los cambios. La noche del 31 de diciembre,
Mientras preparaba una cena especial para celebrar el Año Nuevo en familia, escuché voces alzadas en la sala. Me acerqué sigilosamente y escuché una conversación que cambió mi perspectiva para siempre. ¿Estás segura de que el testamento está en regla?, preguntaba Diego. Completamente, respondía Esperanza. Mi abogado revisó todo. La casa y todas las propiedades están a mi nombre como viuda. Carmen no tiene ningún derecho legal sobre nada. ¿Y si encuentra algo? ¿Si su padre le dejó algo que no sabemos? Imposible. Yo me encargué de que firmara todos los documentos cuando estaba medicado y confundido. Nunca sabrá la verdad. El mundo se detuvo a mi alrededor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo me habían mentido, sino que habían manipulado a mi padre moribundo para robarme mi herencia. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero las contuve. Necesitaba escuchar más. ¿Cuándo le diremos que se vaya?, continuó Diego. Esta noche, después de la cena. Le daremos un ultimátum. ¿Se va por las buenas o llamamos a seguridad? Ya no podemos seguir fingiendo que la queremos aquí. Volví a la cocina con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Durante toda la cena, tuve que fingir normalidad mientras ellos actuaban como si nada hubiera pasado. Cada bocado se sentía como vidrio en mi garganta. Cada sonrisa forzada de Esperanza era un puñal en mi corazón. Cuando terminamos de cenar y estábamos esperando la medianoche, Esperanza se aclaró la garganta. Carmen, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Me preparé para lo que sabía que venía, pero aún así, escuchar las palabras fue devastador. Hemos decidido que es hora de que busques tu propio lugar para vivir. Ya no podemos seguir manteniendo esta situación. Tienes hasta el 15 de enero para encontrar algo y mudarte. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. Crecí aquí. Mis padres. Tus padres ya no están, interrumpió Diego con crueldad. Y legalmente, esta casa pertenece a mi madre. Eres solo una huésped aquí, y ya no eres bienvenida. Eso no puede ser cierto. Papá nunca habría... Tu padre estaba muy enfermo al final, dijo Esperanza con falsa compasión. Tomó las decisiones correctas para asegurar que su esposa estuviera cuidada. Tú eres joven. Puedes cuidarte sola. La discusión escaló rápidamente. Yo exigía ver documentos, pruebas, cualquier cosa que justificara lo que estaban diciendo. Ellos se negaban, diciendo que no tenía derecho a cuestionar las decisiones de mi padre. La situación se volvió tan tensa que comencé a llorar, suplicando que al menos me dieran más tiempo. ¿Tiempo para qué?, se burló Diego. ¿Para seguir viviendo de caridad? Ya es hora de que enfrentes la realidad. Fue entonces cuando Esperanza pronunció las palabras que nunca olvidaré. Carmen, tu padre me confesó antes de morir que siempre había sentido que eras una carga, que se sentía obligado a cuidarte por la memoria de tu madre, pero que esperaba que algún día pudieras valerte por ti misma. Bueno, ese día ha llegado. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. No solo me estaban echando de mi hogar, sino que estaban destruyendo la memoria de mi padre, haciendo que dudara de su amor por mí. Me sentí completamente rota, traicionada por las únicas personas que me quedaban en el mundo. Eso es mentira, grité. Papá jamás habría dicho eso. Ah, ¿no?, dijo Diego sacando su teléfono. Entonces tal vez deberías escuchar esto. Reprodujo una grabación que sonaba como la voz de mi padre, débil y confusa, diciendo algo sobre ser una carga y necesitar independencia. Mi corazón se desplomó. La grabación sonaba real, pero algo en mi interior me decía que había sido manipulada o sacada de contexto. Ahora que conoces la verdad, continuó Esperanza, espero que entiendas por qué es mejor que te vayas. No queremos ser crueles, pero tampoco podemos seguir fingiendo que eres parte de esta familia. No podía más. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos, y sentía que me ahogaba en mi propio dolor. Sin decir una palabra más, corrí hacia mi habitación, empaqué algunas cosas esenciales en una maleta, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Esperanza con una sonrisa victoriosa. Lejos de ustedes, respondí con la voz quebrada. Recuerda, tienes hasta el 15 de enero para recoger el resto de tus cosas. Después de eso, donaremos todo a la caridad. Salí de la casa bajo la lluvia fría de enero, sintiendo que mi mundo había terminado. Me fui al pequeño apartamento de mi mejor amiga Laura, quien me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Esa noche, mientras ella me abrazaba y yo lloraba inconsolablemente, sentí la pequeña llave dorada presionando contra mi pecho. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. Cuando llegue el momento, cuando todo parezca perdido, busca en el estudio, detrás del retrato de tu madre. Durante los siguientes días, no pude pensar en otra cosa.
La llave se había convertido en mi única esperanza, la única conexión que me quedaba con mi padre. Laura me apoyó completamente cuando le expliqué la situación, y juntas planeamos cómo podría regresar a la casa sin que Esperanza y Diego se dieran cuenta. El 10 de enero, mientras ellos habían salido a celebrar sus nuevas circunstancias en un restaurante elegante, Laura me ayudó a entrar a la casa. Mis manos temblaban mientras me dirigía al estudio, ahora convertido en el espacio personal de Diego. El retrato de mi madre seguía colgado en la pared, aunque ahora estaba parcialmente oculto por el enorme televisor. Con cuidado, lo moví y encontré una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, tan bien disimulada que parecía parte del diseño original. La llave encajó perfectamente. Dentro de la caja fuerte encontré documentos que me dejaron sin aliento. Había un testamento fechado apenas 2 semanas antes de la muerte de mi padre, en el que me dejaba no solo la casa familiar, sino también propiedades adicionales que yo no sabía que existían. Había evidencia de que Esperanza había falsificado documentos, manipulando a mi padre cuando estaba bajo la influencia de medicamentos para el dolor. Pero lo más impactante era una carta dirigida a mí, escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de mi padre. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Esperanza eran ciertas. Fingí estar más confundido de lo que realmente estaba para poder descubrir sus verdaderas intenciones. Todo lo que es mío, todo lo que fue de tu madre, es tuyo. Nunca fuiste una carga. Eres mi mayor orgullo y la luz de mi vida. La grabación que ella tiene es falsa, editada de conversaciones sobre otros temas. Lucha por lo que es tuyo, mi niña. Tienes todo mi amor y mi apoyo, incluso desde donde esté ahora. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio y determinación. Mi padre no me había abandonado. Me había protegido incluso después de su muerte. Con manos temblorosas, fotografié todos los documentos y los guardé en una carpeta que llevé conmigo. Al día siguiente, me presenté en la oficina del mejor abogado de la ciudad, el mismo que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. Cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Carmen, esto es evidencia de fraude testamentario y manipulación de un adulto vulnerable. No solo tienes derecho a recuperar tu herencia, sino que también tienes bases para presentar cargos criminales. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Mi abogado trabajó rápidamente para obtener órdenes judiciales que congelaran cualquier transferencia de propiedades y que me permitieran regresar a mi hogar legalmente. El 14 de enero, exactamente un día antes de su ultimátum, me presenté en la puerta de la casa con mi abogado y un oficial judicial. La expresión de shock en los rostros de Esperanza y Diego cuando me vieron fue indescriptible. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Esperanza con nerviosismo. «Te dijimos que me fuera de mi casa», interrumpí con una confianza que no había sentido en meses. «Pero resulta que esta conversación va a ser muy diferente a la que ustedes esperaban». Mi abogado se adelantó y presentó los documentos oficiales. «Señora Esperanza, usted está siendo notificada de que ha sido implicada en fraude testamentario y manipulación de un adulto vulnerable. Estos documentos prueban que Carmen Delgado es la legítima heredera de esta propiedad y todas las demás propiedades del difunto». El color desapareció del rostro de Esperanza. Diego comenzó a balbucear excusas incoherentes, pero mi abogado continuó. «Tienen 24 horas para desalojar la propiedad. Cualquier intento de remover o dañar propiedades será considerado un delito adicional». «¡Esto es imposible!», gritó Esperanza. «Yo tengo documentos». «Los documentos que usted tiene son falsificaciones», respondió mi abogado calmadamente. «Hemos encontrado evidencia de que fueron creados mientras el señor Delgado estaba bajo la influencia de medicamentos para el dolor, lo cual los hace legalmente inválidos». Esperanza se volvió hacia mí con una mirada de odio puro. «Esto no puede estar pasando. Eres solo una niña malagradecida que no merece nada». Pero yo ya no era la misma Carmen que había salido llorando de esa casa semanas atrás. Había encontrado mi fuerza en la verdad y en el amor de mi padre. «No», respondí con voz firme. «Soy la hija de Eduardo Delgado y finalmente estoy reclamando lo que siempre fue mío». Diego intentó intimidarme, acercándose agresivamente, pero el oficial judicial se interpuso inmediatamente. «Señor, le recomiendo que mantenga su distancia. Cualquier amenaza o acto de intimidación será reportado inmediatamente». La realidad comenzó a hundirse en ellos. Esperanza comenzó a llorar, pero estas no eran lágrimas de dolor genuino, sino de frustración y miedo por haber sido descubierta. «Carmen, por favor», suplicó con voz temblorosa. «Podemos llegar a un acuerdo. No tenías que llegar tan lejos».
¿Un acuerdo? Repetí incrédula. ¿Como el acuerdo que hiciste cuando manipulaste a mi padre moribundo? ¿Como el acuerdo que hiciste cuando me dijiste que él pensaba que yo era una carga? Yo solo quería asegurar nuestro futuro, murmuró. Asegurar su futuro robándome el mío, respondí. Pero papá era más inteligente de lo que pensaban. Él sabía exactamente qué tipo de personas eran ustedes. Durante las siguientes horas, presencié cómo Esperanza y Diego empacaban sus pertenencias con una amargura palpable. Intentaron llevarse algunos objetos que pertenecían a mi familia, pero el oficial judicial intervino cada vez, verificando con la lista de propiedades familiares que mi abogado había preparado. Cuando se estaban yendo, Esperanza se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de desprecio y derrota. «No creas que esto termina aquí», dijo con voz venenosa. «Encontraremos la manera de pelear esto». «Adelante», respondí con tranquilidad. «Pero la próxima vez, asegúrense de que sus documentos falsificados sean mejores. Los que ustedes tenían eran patéticamente obvios. Mi abogado me había explicado que, además de recuperar mi herencia, había bases sólidas para una demanda civil por los daños emocionales y financieros que habían causado. También existía la posibilidad de que enfrentaran cargos criminales por fraude. Esa noche, mientras caminaba sola por la casa que finalmente había recuperado, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber perdido tanto tiempo creyendo que mi padre había dejado de amarme, y alivio por saber que eso nunca había sido verdad. Me dirigí al estudio, ahora libre de las pertenencias de Diego, y miré el retrato de mi madre. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. «Gracias, papá», susurré. «Gracias por protegerme incluso cuando no podías estar aquí». Los días siguientes fueron de renovación y sanación. Laura me ayudó a redecorar la casa, removiendo todos los cambios que Esperanza había hecho y restaurando el hogar a su belleza original. También comencé a explorar las otras propiedades que mi padre me había dejado, incluyendo un pequeño edificio de apartamentos que generaba ingresos pasivos. 2 semanas después, recibí una llamada de mi abogado informándome que Esperanza y Diego habían decidido no contestar la demanda civil, lo que significaba que habían aceptado su derrota. También me informó que la Fiscalía había decidido proceder con cargos criminales por fraude testamentario. Probablemente enfrentarán tiempo en prisión, me explicó. El fraude testamentario es un delito grave, especialmente cuando involucra la manipulación de un adulto vulnerable. Aunque parte de mí sintió satisfacción por la justicia, también sentí una extraña sensación de vacío. La venganza que había buscado inconscientemente no me había dado la plenitud que esperaba. Lo que realmente me había sanado era saber la verdad sobre el amor de mi padre y recuperar mi lugar en el mundo. Un mes después, mientras organizaba los papeles personales de mi padre, encontré más cartas que había escrito para mí durante sus últimos días. En una de ellas, decía algo que me marcó profundamente. «La venganza nunca trae paz verdadera, mi niña. Lo que trae paz es la justicia, la verdad, y recordar que el amor verdadero nunca muere. Cuando todo esto termine, espero que puedas encontrar la fortaleza para perdonar, no por ellos, sino por ti». Esas palabras me hicieron reflexionar sobre mi futuro. Había recuperado mi herencia, había expuesto la verdad y había obtenido justicia. Pero, ¿qué venía después? Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros. Comencé a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a familias que han sido víctimas de fraude testamentario. También establecí una fundación en memoria de mis padres que proporcionaba asistencia legal gratuita a personas que no podían pagar abogados para defenderse de este tipo de abusos. El trabajo me dio un propósito renovado y me ayudó a transformar mi dolor en algo constructivo. Cada caso que ayudaba a resolver me recordaba que mi experiencia, aunque dolorosa, había tenido un propósito mayor. 6 meses después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Esperanza, escrita desde la prisión donde estaba cumpliendo su sentencia. En la carta, finalmente admitía lo que había hecho y expresaba algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. «Carmen, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de lo que hice. Tu padre era un buen hombre, y tú eres una buena persona. Mi codicia y mi miedo me llevaron a hacer cosas imperdonables. No espero que me perdones, pero espero que puedas encontrar paz». Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí quería ignorarla, pero las palabras de mi padre sobre el perdón resonaban en mi mente. Decidí responder, no para reconciliarme con ella, sino para cerrar finalmente ese capítulo de mi vida. «Esperanza»,
He recibido tu carta. Aunque no puedo olvidar lo que hiciste, he decidido perdonarte, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Espero que uses este tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomaste y que encuentres una manera de redimirte. Enviar esa carta fue liberador. Finalmente había cerrado el círculo de dolor y había encontrado la paz que mi padre había querido para mí. Hoy, 2 años después de aquella terrible noche de Año Nuevo, vivo en la casa que siempre fue mía, rodeada de los recuerdos de mis padres y construyendo nuevos recuerdos propios. La fundación que establecí ha ayudado a más de 50 familias a recuperar sus herencias robadas, y mi trabajo como voluntaria me ha dado una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Sometimes I walk through the gardens that my mother planted, now blooming again under my care, and I feel their presence with me. The key that my father gave me didn't just unlock a safe, it unlocked the truth, my future, and most importantly, the certainty that love transcends death. Mi historia no terminó con venganza, sino con justicia, crecimiento personal y la comprensión de que los verdaderos tesoros no son las propiedades o el dinero, sino la verdad, el amor familiar y la capacidad de transformar el dolor en propósito.